Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos a todas las personas que están en sus hogares. Vladimir, buenos días. Muchas gracias también por acompañarnos en el día de hoy. Extrañando muchísimo a tu querida esposa, pero bueno, ya será. Por aquí dando también las gracias a todas las personas que nos acompañan como siempre desde las redes sociales y que como siempre están con nosotros a través de Telecanal 28. Bienvenido, Vladimir. Muy buen día, Paula. Sabe que es un gusto siempre compartir con todas estas personas que nos acompañan durante cada mañana, tempranito, un viernes hermoso desde aquí de la provincia de San Juan de la Maguana, que va surgiendo, y inicio de fin de semana ya desde esta óptica. Así que bienvenidos a cada uno de los que nos acompañen, los que están ahí presentes cada mañana en su espacio de Voz para el Cambio. Así es, Vladimir, este día tenemos la oportunidad de hablar de temas que a mí me apasionan porque la ciencia, la educación, lo interesante que es, cómo tú puedes a partir de que te educas, pensar en un futuro mejor y ilusionarte, organizar una vida donde tú puedas sonreír pensando en lo bonito que será el futuro. Todo eso lo permite una educación. Y, y realmente hay muchísimas cosas que pueden a uno llevarle a no sentirse tan contento y tan optimista cuando uno piensa en el futuro, sucediendo en estos momentos en educación. Pero hay otras cosas que también dan pie a muchísima esperanza. ¿No te parece, Vladimir? Sí, sí, hay muchos elementos y yo digo que siempre tenemos que pensar en la educación como la posibilidad, la oportunidad de resurgir, la oportunidad de levantarnos, la oportunidad de tener una patria diferente, como dice Alfonso, una nueva patria, la oportunidad de poder a las personas de la sociedad dominicana y del mundo ofrecerle algo diferente en la humanidad y en nuestro país como ciudadanos. Entonces, yo siento que esa oportunidad, aunque a veces la machacamos, pero otras veces tenemos que revivirla, tenemos que levantarla y tenemos que ponerla en alto para poder continuar. Esos son elementos que tenemos que ir mirando dentro de esto. Y aunque quisiera mover de todo de rosa, vamos a iniciar con un tema, Paula, y te propongo que es un tema interesante y que ha estado muchas discusiones, y el Diario Libre de hoy publica una nueva información sobre este tema, y es, tú sabes que hace tiempo y en el 2015 inició un programa de formación de maestros de excelencia, ¿verdad? Donde todas las universidades, el Estado está financiando una carrera en educación a personas que quieran dedicarse a la educación y que quisieran dedicarse a ese proceso de formarse para ser educadoras y educadores en nuestros espacios, en nuestras escuelas. Así es. Tiene un costo muy alto. Hace ya va a ser un año que comenzó una discusión. En aquel momento se dictó una ordenanza, una resolución que establecía cuáles eran los estándares que tenían que tener entonces para ingresar a esta carrera y cuáles eran los estándares o los procesos de evaluación que tenían para salir de esa carrera y ser maestro de excelencia. Adivina que hace un año comenzó una discusión donde el Ministerio de Educación Superior... Vladi, Sí, Vladi, este tema es para mí demasiado importante en el día de hoy y lo quiero como analizar a profundidad. Antes de que te entres en ese tema de hace un año, vamos a ver si tú recuerdas qué es lo que se pretendía desde el principio con esto, lo que es la normativa 0915, lo que es este programa de formación de maestros de excelencia, para que pongamos a la gente que esté en su casa en un contexto, porque ahora mismo se está hablando demasiado de eso y hay que ver todo lo que se está cambiando, que a mí me parece bastante grave. Y vamos a ver, pero vamos a ver entonces del principio, porque para que la gente entienda qué es lo que se está cambiando y qué es lo que, con lo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver entonces
qué es lo que teníamos y qué es lo que nosotros queremos defender que continúe tal cual o sea, se ideó. Vamos a ver, Vlad, comencemos. Entonces, mira, dentro de, bueno, tenemos que referirnos a el espacio de reflexión que se creó previo a esto. Es decir, las universidades se dan cuenta de que están egresando una cantidad de maestros de las universidades con baja calidad en el proceso, tanto a nivel pedagógico, tanto a nivel de estrategias pedagógicas para implementar en el aula, también a nivel con poco conocimiento del sistema educativo dominicano, es decir, de lo que en sí engloba y estructura el sistema educativo dominicano. Entonces, dada todo ese análisis que se dio en torno al pacto educativo, que hay que decirlo también, en torno al pacto educativo salen todos estos estudios, salen todos estos elementos y se reconocen estas debilidades. Ante eso, en aquel momento, entonces, tanto el Consejo de Educación Superior como el Consejo de Educación comienzan el proceso de reflexionar y de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y qué podemos sacar dentro del proceso de formación para una propuesta de formar un docente con la calidad necesaria que necesita el sistema educativo dominicano. Claro. Eso, porque además, perdona, Vlad, que te interrumpa, porque además de darse cuenta de todas esas debilidades con las que están saliendo los docentes, teníamos ahí las evidencias de las pruebas que se estaban haciendo, de cómo los niños estaban, por ejemplo, en las pruebas PISA, los resultados de las pruebas PISA, los resultados de todas las evaluaciones que se estaban haciendo, donde los niños estaban a niveles, por ejemplo, niños de sexto grado que no entendían lo que leí, la mayoría de ellos, sin entender, por ejemplo, lo que leen. En aquel momento hasta de octavo grado incluso, que teníamos todavía séptimo y octavo integrado al sistema y todavía de octavo grado teníamos situaciones. Entonces tenemos todas las evidencias de que tenemos un desastre en educación y que es necesario hacer algo realmente impactante para cambiar esa realidad. Se decidió comenzar por el ente que yo creo que fue correcto, por un docente de excelencia, bien formado. Muy bien, Blanca. Entonces inicia la discusión de la propuesta. Miren, fue un proceso un poco largo porque, es decir, las universidades incluso comienzan la discusión de una propuesta de formación conjunta. Es decir, el programa de excelencia, la misma propuesta iba a tener la UAS, la misma propuesta iba a tener UNIBE, la misma propuesta iba a tener Pucamaima, la misma propuesta iba a tener INTEC, la misma propuesta iba a tener UTESA, es decir, todas las universidades que fueran a aplicar para ese programa tenían que tener el mismo programa formativo, ya acordado con el ministerio en ese momento, el Ministerio de Educación Superior. Se dio una discusión fuerte con el programa, lo recuerdo yo, porque había universidades que decían que, bueno, esto es importante, esto no. Hay universidades que dijeron no tanta pedagogía, más estrategia, otras que decían no tanto contenido, sino estos elementos, no, porque necesitamos la parte práctica integral. Es decir, fue una discusión amplia, pero rica. ¿Por qué? Porque de ahí surge entonces, de esa discusión, surge entonces una propuesta muy valiosa y muy interesante, que es la que hoy y la que ya se estaba ejecutando dentro del programa de formación de excelencia, y donde ya las universidades aceptan y acogen, algunas quedaron con su bembita ahí de esto, bueno, de todo momento, pero ya al final se acogió y se dio y se aprobó el programa. Pero al mismo tiempo se solicita, y ahí es donde surge la normativa en el 2015, la 0915. Ahí es donde surge, porque se solicita, bueno, vamos a tener este programa, pero necesitamos un estándar de evaluación, un estándar que puedan cumplir las personas que vayan a aplicar para este programa. Porque el programa tiene, aparte de pagarle la carrera en la universidad que sea, es decir, el Estado paga la carrera completa de esa persona, además de eso tiene un incentivo económico para movilidad, para gastos, así. Entonces, hasta eso incluso incluye el programa de profesor de excelencia, que era abrirle una propuesta donde pudieran estar todas estas personas de manera directa. Y así, entonces, este programa
comienza como a surtir esos elementos que pudiéramos tener. El programa inició... Vladi, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, que es una maestra que está en una escuela, y con ella también vamos a conversar de este tema sobre formación de docentes de excelencia, cómo lo ve ella desde la perspectiva de una docente experta que trabaja en el nivel básico de nuestras escuelas. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de un docente universitario, tú lo ves desde la perspectiva de un docente, pero que también es una persona que está en las oficinas y trabajando con las políticas educativas. Entonces tenemos unas tres perspectivas de cómo ver este tema. Mayrení Méndez Medina, bienvenida a este programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Placer tenerte por aquí, Mayrení. Igual, Vladimir. Vladi, entonces termina la idea para que ya luego Mayrení nos diga su parecer en este contexto. Bueno, entonces, dentro de esa propuesta, es decir, con esa propuesta ya integrada, se establecen unos estándares tanto para el inicio, donde habían tres pruebas para iniciar, una prueba de actitud, una prueba de conocimiento, una prueba vocacional también, que eran como tres pruebas de inicio para integrar al proceso que tenía que pasar la persona que quisiera aplicar para ese programa. Y también una dedicación completa al programa, porque iba a tener un proceso de formación durante unos años que iba a estar aplicando de manera directa y que iba a estar. Estos eran como todos esos requerimientos de esto para el inicio, pero luego también para finalizar tenía que tener todo un proceso, es decir, mantener una nota permanente en un nivel, que son de las cosas que quieren sacarse ahora, y bajarlo, ponerlo ahí para que puedan regresar. Tenía que tener tres pruebas también al final, de conocimiento, de habilidades, y creo que de estrategias y de manejo pedagógico, y el poder aplicar también al Estado durante una temporada en gratificación a ese programa que te han financiado y que te han puesto en tus manos para poder hacerlo. Entonces, beneficiar también al Estado durante un periodo de aplicación que pudiera tener. Todos estos elementos le daban fortaleza al programa y le dan fortaleza también para poder. Creo que ya la primera corte las primeras dos cortes de ese programa fueron saliendo de algunas universidades con retrasos en algunos estudiantes, con otros que quedaron ahí medio rezagados dentro del proceso y que pudieron, y con presencia o no dentro de esto. Y eso fue y se ha ido dándose esto. Ahora llega la discusión de bajar los niveles de exigencia dentro del programa, de bajar de esa ordenanza pruebas que están ahí y que estaban establecidas, de quitar tal vez algunos elementos también de contenido para hacer más llevadero para otras personas del programa. Entonces, la discusión es, entonces, ¿de qué calidad vamos a hablar al final? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la excelencia que vamos a tener? Si vamos a tener el programa, la persona igual que como teníamos hace días. Si vamos a tener las personas como las universidades estaban formándolo en diferentes espacios y que estaban ahí. ¿Cuál es la excelencia? ¿Cuál es la formación que vamos a brindar? Si bajamos entonces ese nivel de estándar que tenemos ahí. Y bienvenido Alfonso, aunque le gustó la discusión y se integró aquí de este día de hoy. Saludos, ¿qué tal? Saludos, don Alfonso. Saludos. ¿Cómo va la vida? Muy bien por aquí. Qué felicidad verlo desde la distancia, pero verlo. Así, igualmente. Interesante la conversación. Como siempre, ¿verdad? Ok, vamos entonces, Mayrení, un momento aquí entonces en el cual te toca conversar un poco sobre esto y tu experiencia en una escuela. Para nosotros es muy importante tu opinión en este día, porque realmente tú eres la persona que tiene
para conversar aquí de este tema que estás en la escuela y puedes hablarnos desde la experiencia. Bueno, de decirte desde la experiencia es mucho. A lo mejor el programa no sería suficiente porque nuestras conversaciones en este medio siempre tienen como un matiz de largo plazo para conversaciones extensas. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo la experiencia primaria de haber recibido la formación docente de la escuela normal, que esa formación realmente no tiene comparación con ninguna universidad de nuestro país, lamentablemente, porque ya eso es historia, ya las escuelas normales desaparecieron, con la intención también de dar otras oportunidades a estudiantes a otro nivel y supuestamente con intenciones de mejorar la formación docente. Pero qué casualidad que todos los que han salido de la escuela normal, al comparar esta formación con la de las universidades, coinciden en lo mismo, en que esa formación antes recibida para los maestros no tenía desperdicio alguno. Entonces esto viene a contrastar con la formación que ofrecen las universidades nuestras, tanto a nivel público como a nivel privado. Y cuando el producto, ese profesional de la educación llega al ejercicio, ya sea público y privado, entonces se empiezan a ver esas debilidades. Y eso repercute directamente en su ejercicio, en su producto acabado, que es la formación de sus estudiantes, su desempeño áulico. Es preocupante, muy preocupante, porque se percibe a leguas que los maestros que hoy salen de las universidades, por mucho renombre que éstas tengan, por mucha preponderancia que éstas tengan, denotan que hay cabos sueltos, que hay unas políticas de programas que tal vez se diseñaron hace años, que no se han revisado. A lo mejor esas cátedras que ofrecen las universidades con respecto a esa formación docente, ya sea de manera general o por áreas, carece de muchísimos aspectos en cuanto a formación pedagógica se refiere, en cuanto a identificar si ese estudiante que fue a estudiar educación en el área que sea, realmente está en actitud y en aptitud para estudiar esa carrera, y sin importar eso, si paga su asignatura, si paga su carrera, pues le dan, asumen que él va a ser un excelente maestro, pero lo asumen, pero no han aplicado ningún instrumento para detectar que sí será un buen docente, que identifique que él será un docente que a lo mejor tiene interés, no solamente vocación como anteriormente se estudiaba. Y eso repercute, Paula, en el producto final. Y entonces eso es hoy día un tema de conversación, es un tema de debate, es un tema incluso de preocupación para ese equipo de docentes, para ese cuerpo de docentes que en algún momento saben identificar qué tan bien o qué tan mal formado está este profesional, y que también puede percibir que las universidades no están abocadas como a hacer que eso sea de calidad, que esa formación sea de calidad y que pueda llegar al éxito esperado. Ok, mira, vamos a ir a una pausa pequeña y volvemos rapidito, Vladimir y don Alfonso, que se nos fue por ahí. Y vamos a continuar hablando sobre esto que tú dices como base para entender un poco el problema que tenemos ahora y la falta
y la necesidad de que se implemente la normativa 0915 sin cambios y todo el problema que tenemos ahora, vamos a seguir discutiendo sobre todo esta normativa y qué es lo que quieren cambiarle y por qué se lo quieren cambiar, que es lo que a mí me gustaría que quedara bastante claro hoy. Así que, don Alfonso, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos rapidito, Vladi, Mayrení, para que conversemos sobre esto. Perfecto, perfecto. No se nos vaya. Siempre unidos. ¡Ae, ae, ae! Las tierras del Ceibo tienen un alto valor productivo, pero la mayor parte está en manos inapropiadas. Entendiendo esto, los peregrinos del Ceibo vuelven al Palacio Nacional el lunes 21 de noviembre, saliendo a las 6 de la mañana. Ellos fueron humillados, maltratados, representan la alimentación nuestra y quieren sentir el verdadero cambio. Ven y camina con nosotros. Invita a la Asociación Campesina Mamá Tingó.